Cuando se cortó la electricidad en el Hospital San Rafael, el respirador artificial de Ana Sofía, de 8 años, se detuvo inmediatamente. Roberto Silva estaba en ese preciso momento negociando por teléfono las tasas de comisión con el CEO de PowerGen Corporation. $50,000 por cada apagón programado, decía Roberto con frialdad, sin saber que Ana Sofía luchaba por respirar en la oscuridad. Las alarmas de emergencia del hospital comenzaron a sonar mientras las enfermeras corrían desesperadamente hacia el generador de respaldo que había sido misteriosamente desconectado esa misma mañana por orden directa de Roberto. En la UCI pediátrica, 12 niños dependían de máquinas que ahora se apagaban una por una. La doctora María Rodríguez gritaba por los pasillos: «¡Necesitamos electricidad ahora! ¡Los niños se están muriendo!». Pero Roberto Silva terminaba su llamada telefónica con una sonrisa satisfecha. «Perfecto, entonces confirmamos. Cada apagón que provoquemos en hospitales, escuelas y sectores residenciales nos dará $50,000 de comisión instantánea». Ana Sofía sobrevivió por milagro cuando llegó una ambulancia con equipos portátiles, pero Roberto no sabía que su hermano mayor había grabado toda su conversación telefónica desde la oficina contigua. ¿Alguna vez has perdido electricidad en un momento crítico? Después de ver esta historia, nunca más verás los apagones como accidentes casuales. Comenta si o no confías en que tu servicio eléctrico esté libre de manipulación corrupta. Suscríbete porque lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre los cortes de energía. Durante 3 años, 2.847 apagones técnicos dejaron sin electricidad a hospitales, escuelas y hogares colombianos, mientras Roberto Silva, director general de Distribución Eléctrica Nacional, coordinaba cada corte para maximizar las ventas de generadores. $50 millones ganados con sangre y sufrimiento de familias que creían estar viviendo simples fallas del sistema. No fueron accidentes técnicos, no fueron sobrecargas imprevistas. Cada apagón fue programado meticulosamente por un burócrata que había convertido el Servicio Eléctrico Nacional en una máquina de generar comisiones ilícitas. Hospitales sumidos en oscuridad, niños dependientes de respiradores artificiales luchando por sobrevivir, ancianos atrapados en ascensores durante horas. Roberto Silva había descubierto que cada crisis eléctrica generaba pánico masivo y demanda desesperada de generadores de emergencia. Su red de empresas cómplices vendía equipos a precios inflados mientras él cobraba comisiones por cada apagón que, casualmente, ocurría en momentos de máxima vulnerabilidad. Si quieres saber cómo un burócrata puede convertir un servicio público esencial en un arma de extorsión masiva, no olvides darle like a este video porque esta historia revelará cómo la corrupción puede literalmente controlar la vida y la muerte de millones de personas. Roberto Silva había construido la reputación perfecta durante 15 años como director general de Distribución Eléctrica Nacional. Cada mañana llegaba puntualmente a las 7 a.m. a su oficina en el piso 23 del edificio ministerial. Revisaba meticulosamente los reportes técnicos y mantenía reuniones semanales con equipos de ingenieros sobre optimización del sistema de distribución. Los medios de comunicación lo describían como un tecnócrata eficiente que había modernizado la infraestructura eléctrica nacional. Había implementado sistemas de monitoreo digital, había mejorado los tiempos de respuesta ante emergencias y había supervisado la expansión de la red eléctrica a zonas rurales que habían permanecido sin servicio durante décadas. Roberto Silva representa lo mejor del servicio público técnico, había declarado el ministro de Energía en múltiples ocasiones, un funcionario que pone la ciencia y la eficiencia por encima de consideraciones políticas. Pero lo que nadie sabía era que Roberto había diseñado el sistema de corrupción más sofisticado que había operado en el sector energético colombiano. No robaba dinero de contratos públicos, no pedía sobornos a empresas eléctricas. En cambio, había hackeado el sistema de distribución eléctrica para crear crisis artificiales que generaban demanda masiva de equipos de emergencia de empresas que le pagaban comisiones millonarias.
Su método era diabólicamente ingenioso: utilizar su conocimiento técnico avanzado para identificar exactamente cuándo y dónde cortar electricidad para causar el máximo pánico social sin que parecieran sabotajes intencionales. Hospitales durante cirugías críticas, escuelas durante exámenes nacionales, sectores industriales durante horarios de máxima producción. Roberto había estudiado ingeniería eléctrica en MIT y tenía una maestría en sistemas de energía de Stanford. Ese conocimiento de élite lo utilizaba como arma contra su propio país. Sabía exactamente qué transformadores desactivar para afectar hospitales específicos, qué líneas de transmisión interrumpir para paralizar sectores industriales completos y cómo hacer que estos sabotajes parecieran fallas técnicas inevitables. El primer caso documentado había ocurrido en 2021, cuando Roberto había provocado un apagón de 6 horas en el Hospital Nacional durante una noche de emergencias médicas críticas. 3 pacientes habían muerto porque sus respiradores artificiales se desconectaron y el generador de respaldo había sido misteriosamente desactivado por mantenimiento programado. Lamentamos profundamente este fallo técnico imprevisto, había declarado Roberto esa noche ante los medios, mientras internamente celebraba que PowerGen Corporation había vendido 47 generadores de emergencia en las siguientes 48 horas, generándole una comisión de $235,000. Roberto no trabajaba solo, había desarrollado una red de cómplices que incluía a ingenieros técnicos que ejecutaban los sabotajes, empresarios que vendían los generadores a precios inflados y médicos que falsificaban reportes para hacer que las muertes parecieran consecuencias inevitables de fallas técnicas en lugar de homicidios intencionales. Ingeniero Carlos Mendoza, su mano derecha, se especializaba en desactivar sistemas de respaldo de manera que parecieran averías espontáneas. Podía cortar electricidad en hospitales justo cuando los generadores de emergencia estaban en mantenimiento programado, creando ventanas de vulnerabilidad total que duraban exactamente el tiempo necesario para generar pánico masivo. CEO de PowerGen, Fernando Torres, había creado un monopolio de facto en venta de generadores de emergencia, ofreciendo promociones especiales inmediatamente después de cada apagón que Roberto provocaba. Sus equipos estaban estratégicamente ubicados cerca de hospitales y escuelas para llegar casualmente minutos después de cada crisis eléctrica. Dr. Luis Herrera, director médico de varios hospitales, falsificaba certificados de defunción para hacer que las muertes causadas por apagones parecieran resultados inevitables de condiciones médicas preexistentes en lugar de homicidios causados por negligencia criminal. La sofisticación del sistema de Roberto radicaba en que nunca violaba protocolos técnicos oficialmente. Utilizaba su autoridad legítima para programar mantenimientos de rutina que coincidían exactamente con momentos de máxima vulnerabilidad en hospitales. Sus sabotajes estaban disfrazados como decisiones técnicas profesionales respaldadas por documentación impecable. Sus víctimas típicas eran instituciones que dependían críticamente de electricidad, hospitales con pacientes en cuidados intensivos, escuelas durante exámenes nacionales, fábricas durante horarios de máxima producción, hogares de ancianos con residentes dependientes de equipos médicos eléctricos. Una vez identificado un objetivo vulnerable, Roberto iniciaba lo que internamente llamaba Operación Oscuridad. Primero, programaba mantenimiento rutinario del generador de respaldo para garantizar que no habría energía alternativa. Después, coordinaba con Ingeniero Mendoza para ejecutar un corte de electricidad que pareciera falla técnica espontánea. Simultáneamente, CEO Torres recibía alertas tempranas sobre posibles problemas eléctricos en la zona afectada, permitiéndole posicionar equipos de venta estratégicamente para llegar, por casualidad, minutos después del apagón, con ofertas especiales de emergencia. El golpe final llegaba cuando Dr. Herrera proporcionaba certificaciones médicas que confirmaban que cualquier muerte ocurrida durante el apagón era resultado de complicaciones médicas inevitables en lugar de negligencia criminal, protegiendo legalmente a toda la red. Durante 3 años, Roberto había perfeccionado este sistema hasta convertirlo en una máquina de generar dinero que producía entre 15 y 20 millones de dólares anuales en comisiones.
Pero lo que no calculó fue que su víctima número 2847, el Hospital San Rafael, donde Ana Sofía casi murió, tenía un sistema de grabación de seguridad que documentaba no solo el momento exacto del apagón, sino también las conversaciones telefónicas que Roberto mantenía desde su oficina durante las crisis. La red criminal de Roberto Silva había crecido hasta convertirse en un imperio que controlaba no solo cuándo y dónde ocurrían los apagones, sino también quién se beneficiaba económicamente de cada crisis eléctrica. PowerGen Corporation había pasado de ser una empresa mediana de equipos industriales a convertirse en el monopolio de facto de generadores de emergencia en Colombia, todo gracias a la información privilegiada que Roberto proporcionaba sobre futuros problemas técnicos. Fernando Torres, CEO de PowerGen, había desarrollado un sistema de distribución que parecía mágicamente eficiente. Siempre tenía generadores disponibles exactamente dónde y cuándo ocurrían emergencias eléctricas. Sus equipos de venta llegaban a hospitales, escuelas y fábricas minutos después de cada apagón con ofertas especiales de emergencia que la gente desesperada aceptaba sin cuestionar precios inflados. Es increíble cómo PowerGen siempre está en el lugar correcto en el momento exacto, comentaban clientes agradecidos que no sabían que estaban siendo victimizados por una red criminal que había causado artificialmente las emergencias que ahora resolvía. Un generador industrial que normalmente costaba $25,000 se vendía por $85,000 durante emergencias imprevistas. Equipos domésticos de $3,000 se ofrecían por $12,000 a familias desesperadas que habían perdido electricidad durante días. La markup criminal era de más de 300% en cada transacción de emergencia. Pero lo más siniestro del negocio era que Roberto había segmentado el mercado según niveles de desesperación. Hospitales con pacientes críticos pagaban precios más altos que escuelas. Hogares de ancianos con residentes dependientes de equipos médicos se tarifaban más que fábricas. Roberto había convertido la vulnerabilidad humana en una escala de precios. Sector salud, markup 400%. Sector educativo, markup 250%. Sector residencial, markup 200%. Especificaba Roberto en sus emails internos con Torres. La disposición a pagar aumenta proporcionalmente al nivel de pánico y vulnerabilidad de los usuarios. Roberto mantenía una base de datos detallada de todas las instituciones en su territorio de cobertura, clasificadas por nivel de dependencia eléctrica y capacidad de pago. Hospitales de nivel 3 con unidades de cuidados intensivos ocupaban la categoría más alta, seguidos por colegios privados durante periodos de exámenes, hogares geriátricos con residentes de familias adineradas y fábricas con procesos industriales críticos. Cada institución tenía un perfil que incluía horarios de máxima vulnerabilidad, fechas críticas donde los apagones causarían mayor pánico, capacidad económica para compras de emergencia y personal clave que podía autorizar compras rápidas bajo presión. Hospital San Rafael, donde Ana Sofía había estado conectada al respirador, estaba clasificado como Objetivo Premium. 847 camas, 23 pacientes en cuidados intensivos permanentes, presupuesto anual de $15 millones y director administrativo autorizado para compras de emergencia hasta $500,000 sin aprobación previa. Objetivo perfecto para operación de alta rentabilidad, había escrito Roberto en el archivo del hospital. Apagón de 4 a 6 horas durante horario nocturno generará pánico máximo y compra inmediata de al menos 8 generadores industriales. Pero Roberto había subestimado un factor crítico. El hermano de Ana Sofía, Luis Sofía, era ingeniero en sistemas y trabajaba instalando equipos de seguridad en el mismo edificio ministerial donde Roberto tenía su oficina. Durante meses, Luis había escuchado conversaciones extrañas desde la oficina contigua y había comenzado a sospechar que los apagones coincidían demasiado perfectamente con emergencias familiares. El día del apagón, que casi mató a su hermana, Luis había decidido grabar discretamente desde su oficina. Lo que capturó esa noche destruiría todo el imperio de Roberto. 3 horas de conversaciones telefónicas donde Roberto coordinaba no solo el apagón del hospital, sino también la desactivación del generador de respaldo y la llegada casual de equipos de PowerGen con precios de emergencia. Torres,
Confirma que tus equipos estén a 10 minutos del San Rafael. Se escuchaba claramente en la grabación. Voy a cortar electricidad a las 11:30 p.m. justo cuando hay más pacientes críticos. El generador de respaldo estará desactivado por mantenimiento programado hasta las 3 a.m. Perfecto, Roberto. Mis equipos están listos con 12 generadores industriales. ¿Confirmamos el markup del 400% para sector salud? Confirmado. Y asegúrate de llegar con la documentación de emergencia nacional para justificar los precios especiales. La gente paga cualquier cosa cuando sus familiares se están muriendo. Luis había grabado no solo esa conversación, sino también las llamadas donde Roberto instruía a Ingeniero Mendoza sobre qué transformadores desactivar, al doctor Herrera sobre cómo falsificar certificados de defunción y a una red de 23 cómplices que incluía técnicos, vendedores, médicos y administradores hospitalarios. Tenemos confirmación de 4 muertes durante el apagón, reportaba Dr. Herrera en una de las grabaciones, todas clasificadas como complicaciones médicas inevitables en los certificados oficiales. No hay evidencia de negligencia técnica. Perfecto, Luis. Eso limpia cualquier responsabilidad legal nuestra. ¿Cuántos generadores vendió Torres durante la emergencia? 18 unidades, por un total de $1.2 millones. Tu comisión es de $240,000, transferida mañana. Luis Sofía se había dado cuenta de que su hermana había estado a minutos de ser asesinada por un sistema criminal que utilizaba el servicio público de electricidad como arma de extorsión masiva. Durante las siguientes semanas, continuó grabando conversaciones hasta recopilar evidencia de 127 apagones criminales que habían causado la muerte de al menos 34 pacientes hospitalarios y pérdidas económicas superiores a $200 millones. Pero Luis sabía que necesitaba más que grabaciones. Necesitaba documentos que probaran la coordinación sistemática entre Roberto y PowerGen. Su oportunidad llegó cuando fue asignado a instalar equipos de seguridad en la oficina personal de Roberto durante un fin de semana cuando el director estaba de viaje oficial. Lo que Luis encontró en el computador personal de Roberto era evidencia irrefutable. 2.847 archivos de apagones planificados, correspondencia por email con PowerGen coordinando precios de emergencia, transferencias bancarias por $50 millones en comisiones recibidas y, lo más escalofriante, una lista de próximos objetivos que incluía 89 hospitales adicionales programados para apagones durante los siguientes 6 meses. Luis había descubierto que Roberto no solo había causado 2.847 apagones criminales, sino que estaba planificando expandir sus operaciones hasta controlar el 60% del territorio nacional. Su objetivo era convertir toda Colombia en una zona de crisis eléctrica artificial para maximizar las ventas de generadores de emergencia. Fase 3. Expansión nacional. Leía uno de los documentos. Objetivo: 5.000 apagones anuales, $100 millones en comisiones, control total del mercado de emergencia energética. Luis copió toda la evidencia y la entregó directamente a Casa de Nariño a través de canales oficiales de denuncia presidencial. Su reporte llegó al escritorio del presidente Gustavo Petro con un resumen que heló la sangre. Burócrata ha asesinado sistemáticamente pacientes hospitalarios cortando electricidad para vender generadores. $50 millones ganados con sangre de enfermos. La reacción del presidente Gustavo Petro a la denuncia de Luis Sofía fue inmediata y demoledora. En menos de 24 horas, había ordenado la creación de un grupo especial de investigación que incluía a la Fiscalía General, el DAS y técnicos especialistas en sistemas eléctricos. La orden presidencial era clara: investigar cada apagón reportado durante los últimos 3 años y determinar cuáles fueron sabotajes intencionales. Si un funcionario público está utilizando el servicio eléctrico para asesinar ciudadanos y lucrar con su sufrimiento, había declarado Petro en la reunión de Seguridad Nacional, esto no es solo corrupción, es terrorismo de Estado utilizando la infraestructura pública como arma letal. El equipo de investigación, dirigido por el fiscal especialista en corrupción Dr. Patricia Morales, comenzó analizando meticulosamente cada uno de los 2.847 apagones reportados por Roberto como fallas técnicas inevitables. Lo que encontraron confirmó las peores sospechas.
El 89% de estos apagones habían ocurrido en momentos de máxima vulnerabilidad institucional y habían seguido patrones demasiado coincidentes para ser accidentales. Los apagones en hospitales ocurrían sistemáticamente durante horarios nocturnos cuando había más pacientes críticos, reportó Dr. Morales a Petro. Los cortes en escuelas coincidían exactamente con fechas de exámenes nacionales. Los sabotajes en fábricas se programaban durante horarios de máxima producción. Esto no son coincidencias. Más perturbador aún, el análisis técnico reveló que Roberto había utilizado su acceso privilegiado a sistemas de control para ejecutar sabotajes que requerían conocimiento interno específico. Los transformadores que habían fallado habían sido desactivados manualmente desde la central de control. Los generadores de respaldo que habían estado en mantenimiento programado durante emergencias habían sido desconectados sin autorización técnica justificada. Roberto Silva tenía las claves de acceso para controlar remotamente todo el sistema eléctrico nacional, explicó el ingeniero forense asignado al caso. Podía cortar electricidad en cualquier sector del país desde su oficina, hacer que pareciera falla técnica y nadie cuestionaría su autoridad. La investigación también reveló que PowerGen Corporation había recibido alertas tempranas sobre problemas eléctricos con una precisión del 97%. Sus equipos de venta llegaban a zonas afectadas entre 5 y 15 minutos después de cada apagón, armados con contratos de emergencia prefirmados y equipos específicamente dimensionados para las necesidades exactas de cada cliente afectado. Es imposible que una empresa privada tenga esa capacidad de predicción sin información interna, concluyó Dr. Morales. PowerGen sabía cuándo, dónde y por cuánto tiempo ocurrirían los apagones porque Roberto se lo comunicaba con anticipación. El análisis financiero fue igualmente devastador. Las cuentas bancarias de Roberto mostraban depósitos regulares de PowerGen que totalizaban exactamente $50 millones durante 3 años. Los montos correspondían al 20% de las ventas de emergencia de la empresa, confirmando que Roberto recibía comisiones por cada crisis eléctrica que provocaba. Pero la evidencia más incriminatoria vino del análisis de las muertes reportadas durante apagones. Dr. Herrera había falsificado 34 certificados de defunción, atribuyendo muertes causadas por falta de electricidad a complicaciones médicas inevitables. Pacientes que habían muerto por desconexión de respiradores artificiales aparecían oficialmente como víctimas de falla cardíaca natural. Roberto Silva no solo robó $50 millones, concluyó Dr. Morales en su reporte preliminar. Es responsable de homicidio múltiple, utilizando la infraestructura estatal como arma letal. Ha convertido el servicio público eléctrico en un instrumento de muerte. Durante la investigación, el equipo descubrió que Roberto había planificado expandir sus operaciones criminales a nivel internacional. En su computador, encontraron correspondencia con empresas de generadores en Venezuela, Ecuador y Perú, explorando la posibilidad de replicar su modelo de crisis artificiales en otros países. El potencial de mercado en América Latina es de $500 millones anuales, había escrito Roberto en un email a Fernando Torres. Podemos convertir cada país de la región en un mercado cautivo de emergencias eléctricas. Roberto había desarrollado lo que llamaba Protocolo de Exportación, un manual de 67 páginas que detallaba cómo infiltrar sistemas eléctricos nacionales, identificar funcionarios corruptibles, establecer redes de distribución de generadores y falsificar documentación técnica para hacer que sabotajes parecieran fallas inevitables. Roberto no solo era un criminal, explicó Petro durante una reunión de gabinete. Era el arquitecto de un modelo de terrorismo energético que amenazaba la estabilidad de toda la región. La investigación también reveló que Roberto había utilizado información clasificada sobre infraestructura eléctrica nacional para identificar puntos vulnerables que podrían ser atacados por grupos terroristas reales. Su conocimiento de las debilidades del sistema había creado riesgos de seguridad nacional que trascendían la corrupción individual. Roberto conocía exactamente qué transformadores atacar para dejar sin electricidad ciudades enteras, reportó el analista de Seguridad Nacional.
Esa información en manos equivocadas podría paralizar el país completamente. Cuando el equipo de investigación tuvo suficiente evidencia para proceder legalmente, Petro tomó una decisión sin precedentes: exponer todo el caso públicamente antes de arrestar a Roberto y sus cómplices. La estrategia era utilizar la indignación pública para garantizar que ningún tribunal pudiera minimizar la gravedad de los crímenes. Los colombianos necesitan ver la cara del funcionario que ha estado asesinando a sus familiares para enriquecerse, había decidido Petro. Solo cuando vean la evidencia completa entenderán cómo la corrupción puede convertirse literalmente en un arma de muerte. La transmisión presidencial que cambiaría todo comenzó exactamente a las 8 de la noche, sin previo aviso. En las pantallas de todos los canales nacionales apareció una imagen que heló la sangre de Colombia. El presidente Gustavo Petro, sentado en casa de Nariño, con una expresión de indignación controlada, rodeado de documentos clasificados y un computador portátil que mostraba archivos titulados Operación Oscuridad, Asesinatos por Apagón. Compatriotas, comenzó Petro, su voz cargada de una furia contenida que raramente mostraba en público. Esta noche vamos a exponer el crimen más cruel y sistemático que se ha cometido contra el pueblo colombiano utilizando la infraestructura del Estado. Un crimen que ha convertido el Servicio Eléctrico Nacional en un arma de muerte para enriquecer a un funcionario corrupto. Petro hizo una pausa deliberada, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Durante los últimos 3 años, Roberto Silva, director general de Distribución Eléctrica Nacional, ha asesinado sistemáticamente a ciudadanos colombianos cortando electricidad en hospitales, escuelas y hogares para generar demanda artificial de generadores de emergencia que le producían comisiones millonarias. En las pantallas apareció la fotografía de Roberto Silva tomada en su oficina el día anterior, donde se lo veía sonriendo confiadamente mientras revisaba reportes de mantenimiento técnico. Nada en su apariencia sugería que fuera responsable del asesinato sistemático de pacientes hospitalarios. Lo que vamos a mostrar, continuó Petro activando el primer archivo de audio, son grabaciones obtenidas durante nuestra investigación que documentan cómo Roberto Silva coordinaba apagones criminales para matar pacientes y vender generadores a precios inflados. La primera evidencia que se reprodujo en vivo fue devastadora: la grabación completa de Roberto coordinando el apagón del Hospital San Rafael, donde Ana Sofía había estado conectada al respirador artificial. Torres, confirma que tus equipos estén a 10 minutos del San Rafael, se escuchaba la voz fría de Roberto en audio cristalino. Voy a cortar electricidad a las 11:30 p.m., justo cuando hay más pacientes críticos. El generador de respaldo estará desactivado por mantenimiento programado hasta las 3 a.m. La respuesta de Fernando Torres era igualmente escalofriante. Perfecto, Roberto. Mis equipos están listos con 12 generadores industriales. ¿Confirmamos el markup del 400% para sector salud? Petro pausó la grabación y golpeó la mesa con fuerza. ¿Escucharon eso? Roberto Silva estaba coordinando el asesinato de pacientes hospitalarios para vender generadores a precios criminales. No estamos hablando de corrupción, estamos hablando de homicidio múltiple utilizando el poder del Estado. Las redes sociales explotaron inmediatamente. #Roberto Asesino se convirtió en tendencia mundial en menos de 3 minutos. Millones de colombianos compartían las grabaciones con horror e indignación. Petro continuó la exposición reproduciendo la parte más escalofriante de las grabaciones. Roberto celebrando las muertes de pacientes como éxitos operacionales. Tenemos confirmación de 4 muertas durante el apagón, se escuchaba la voz del doctor Herrera reportando a Roberto. Perfecto, Luis, respondía Roberto con satisfacción audible. Eso limpia cualquier responsabilidad legal nuestra. ¿Cuántos generadores vendió Torres durante la emergencia? 18 unidades, por un total de $1.2 millones. Tu comisión es de $240,000. La Audiencia Nacional estaba horrorizada. Petro había expuesto no solo un caso de corrupción, sino un sistema criminal que utilizaba el servicio público para asesinar ciudadanos sistemáticamente.
Roberto Silva convirtió cada apagón en una oportunidad de asesinato calculado, continuó Petro, su voz temblando de indignación. Pacientes con respiradores artificiales, ancianos en ascensores, niños en incubadoras, todos eran objetivos potenciales para sus operaciones criminales. Petro mostró entonces los documentos más devastadores, los archivos donde Roberto había planificado 2.847 apagones específicos, incluyendo hospitales, escuelas y hogares de ancianos. Cada objetivo estaba clasificado por potencial de mortalidad y capacidad de compra de emergencia. Hospital San Rafael, potencial de 8 a 12 muertes por apagón nocturno de 6 horas. Capacidad de compra, $500,000 en generadores de emergencia. Leyó Petro directamente de los archivos de Roberto. Colegio Santa María, potencial de pánico masivo durante exámenes nacionales. Capacidad de compra, $150,000 en equipos de emergencia. Hogar Geriátrico Los Ángeles, potencial de 15 a 20 muertes por desconexión de equipos médicos. Capacidad de compra, $300,000. La audiencia estaba en shock absoluto. Roberto había convertido la vulnerabilidad humana en una lista de precios de asesinato. Petro reprodujo entonces las grabaciones donde Roberto instruía a sus cómplices sobre cómo maximizar las muertes durante cada apagón. Mendoza, asegúrate de que el generador de respaldo esté completamente desconectado, instruía Roberto. Necesitamos al menos 4 horas de apagón total para generar pánico suficiente. Si hay menos de 6 muertes, la gente no comprará generadores por pánico. Torres, tus equipos deben llegar exactamente 15 minutos después del apagón, no antes, porque la gente no estará desesperada todavía, no después, porque podrían haber llamado a otros proveedores. ¿Cómo puede un ser humano calcular fríamente cuántas muertes necesita para maximizar sus ganancias? Petro anunció entonces las acciones inmediatas que había ordenado. Roberto Silva, Fernando Torres, Carlos Mendoza, Luis Herrera y 23 cómplices han sido arrestados esta noche. Sus bienes han sido congelados. Todas las familias de víctimas recibirán compensación del dinero robado. Pero el momento más poderoso de la transmisión llegó cuando Petro conectó en vivo con Ana Sofía, la niña que había sobrevivido al apagón del Hospital San Rafael. Ana Sofía, dijo Petro con gentileza, ¿cómo te sientes al saber que el hombre que casi te mata ha sido arrestado? La voz dulce de Ana Sofía de 8 años resonó en todo el país. Señor presidente, tenía mucho miedo en el hospital cuando se apagaron las luces. Pensé que me iba a morir. Gracias por atrapar al hombre malo que quitaba la luz a los niños enfermos. Petro cerró la transmisión con una reflexión que se grabó en la memoria nacional. Ana Sofía sobrevivió porque su hermano Luis tuvo el valor de grabar las conversaciones de un asesino. Roberto Silva creía que podía matar impunemente utilizando el poder del Estado. Hoy aprendió que en una democracia real ningún criminal está por encima de la justicia, especialmente cuando sus víctimas son los más vulnerables. Las reacciones a la transmisión presidencial fueron inmediatas y devastadoras para toda la red criminal de Roberto Silva. En menos de 3 horas después de la exposición de Petro, agentes especiales habían ejecutado 47 órdenes de arresto simultáneas contra Roberto y todos sus cómplices identificados en la investigación. Roberto fue arrestado en su casa a las 11:30 p.m. mientras intentaba quemar documentos en el jardín trasero. Las imágenes del funcionario que durante 3 años había asesinado pacientes hospitalarios siendo esposado en su propio patio se volvieron icónicas inmediatamente. «Esto es un malentendido», gritaba Roberto mientras era llevado al vehículo policial. «Yo solo administraba el sistema eléctrico. Los apagones fueron fallas técnicas inevitables». Pero Roberto no entendía que $50 millones en comisiones y grabaciones de audio donde celebraba muertes de pacientes no podían explicarse como malentendidos técnicos. Los allanamientos a las propiedades de Roberto revelaron la verdadera magnitud de su riqueza criminal. En su casa principal encontraron los 2.847 archivos impresos de víctimas organizados cronológicamente como trofeos de sus crímenes.
Cada carpeta contenía fotografías de hospitales, escuelas y hogares afectados, junto con recortes de prensa sobre muertes reportadas durante los apagones. Más perturbador aún, encontraron lo que Roberto llamaba su Memorial de Logros, un mapa de Colombia con 2.847 alfileres rojos marcando cada apagón que había causado y 34 alfileres negros marcando ubicaciones donde había confirmación de muertes. Roberto había convertido el asesinato sistemático en un juego de estadísticas personales. En la cuenta bancaria personal de Roberto encontraron exactamente 50.3 millones de dólares, cada centavo rastreado a comisiones de PowerGen por emergencias eléctricas. Roberto había sido tan arrogante que había mantenido el dinero robado en cuentas nacionales bajo su propio nombre, convencido de que nunca sería investigado. Fernando Torres, CEO de PowerGen, fue arrestado en el aeropuerto de Bogotá mientras intentaba abordar un vuelo privado hacia Miami con maletas llenas de efectivo. Su confesión reveló que la empresa había ganado $250 millones vendiendo generadores durante emergencias artificiales creadas por Roberto. Roberto nos garantizaba 15-20 emergencias mensuales, confesó Torres durante su interrogatorio. Nosotros le pagábamos 20% de comisión por cada venta de emergencia. Era un negocio perfecto. Él creaba la demanda, nosotros la satisfacíamos. Dr. Luis Herrera, quien había falsificado 34 certificados de defunción, admitió haber recibido $100.000 por cada muerte que clasificaba como inevitable en lugar de homicidio. Su testimonio reveló que Roberto había establecido bonificaciones específicas por gestión exitosa de mortalidad durante operaciones. Roberto me pagaba extra cuando las muertes eran de niños o ancianos, confesó Dr. Herrera con lágrimas. Decía que generaban más pánico mediático y aumentaban las ventas de generadores. Me convertí en un asesino a sueldo disfrazado de médico. El juicio de Roberto Silva se convirtió en el proceso judicial más seguido en la historia de Colombia. Durante 6 meses, el país entero escuchó testimonios de familias que describían cómo habían perdido seres queridos durante apagones que ahora sabían habían sido asesinatos intencionales. Carmen Rodríguez, madre de un niño de 3 años que había muerto cuando su incubadora se desconectó durante un apagón, testificó desde la sala del tribunal. Roberto Silva asesinó a mi hijo para ganar dinero. Utilizó el poder del Estado para convertir el hospital en un campo de exterminio. La evidencia presentada durante el juicio confirmó que Roberto había aplicado conocimientos de ingeniería avanzada específicamente para maximizar muertes durante cada apagón. Había calculado exactamente cuánto tiempo de interrupción eléctrica necesitaba para que pacientes críticos murieran, pero no tanto como para generar investigaciones oficiales. Roberto Silva convirtió el servicio público eléctrico en una herramienta de genocidio sistemático, declaró el fiscal durante su alegato final. Utilizó conocimiento técnico de élite para asesinar ciudadanos vulnerables y transformar su sufrimiento en ganancias personales. La sentencia llegó después de deliberación unánime del jurado. Roberto Silva fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, pérdida total de bienes y restitución de $50 millones a familias de víctimas. Pero antes de ser llevado a prisión de máxima seguridad, Roberto pidió hacer una declaración final que se transmitió en vivo. Sus palabras revelaron la mentalidad psicópata de alguien que había dedicado 3 años a asesinar sistemáticamente ciudadanos vulnerables. No me considero un asesino, declaró Roberto con frialdad escalofriante. Yo optimizaba el sistema eléctrico nacional. Si algunas personas murieron durante mantenimientos técnicos necesarios, esos son costos inevitables del progreso. Roberto continuó justificando cada aspecto de sus crímenes. Los hospitales deberían haber tenido mejores generadores de respaldo. Las familias podrían haber comprado equipos de emergencia por anticipado. Yo solo proporcioné oportunidades de mercado durante crisis inevitables. La frialdad de Roberto contrastaba dramáticamente con el testimonio final de Ana Sofía, quien había sobrevivido al apagón del Hospital San Rafael. Ahora de 9 años, declaró: Roberto quitaba la luz para que los niños enfermos se murieran, pero mi hermano Luis lo detuvo y ahora ya no puede hacer daño a más niños.
Un año después del arresto de Roberto, el presidente Petro implementó el Protocolo Ana Sofía, un sistema nacional de monitoreo eléctrico que requiere aprobación de 3 instituciones independientes para cualquier mantenimiento que afecte hospitales, escuelas o hogares de ancianos. El caso de Roberto Silva nos enseñó que ningún servicio público puede quedar en manos de una sola persona, explicó Petro durante la ceremonia de implementación del protocolo. El poder de controlar la electricidad es el poder de controlar la vida y la muerte. Los 50 millones de dólares recuperados fueron utilizados para crear el Fondo Nacional de Seguridad Eléctrica, que garantiza generadores de respaldo independientes en todos los hospitales del país y compensación automática para familias afectadas por apagones que causen muertes. Roberto Silva permanece en prisión cumpliendo cadena perpetua. Los psicólogos penitenciarios reportan que nunca ha mostrado remordimiento por sus crímenes y mantiene que sus víctimas deberían haber estado mejor preparadas para emergencias eléctricas. Ana Sofía, ahora de 9 años, vive sana con su familia. Su hermano Luis se convirtió en director de una fundación que instala sistemas eléctricos de emergencia gratuitos en hospitales de zonas vulnerables. Quiero que ningún niño vuelva a estar en peligro por culpa de funcionarios malvados, declara Luis. La historia de Roberto Silva se convirtió en una lección permanente. Cuando la corrupción controla servicios públicos esenciales, la corrupción se convierte literalmente en una herramienta de muerte. Y cuando esa corrupción es expuesta públicamente, la justicia no solo castiga a los culpables, sino que fortalece los sistemas para proteger la vida de quienes más dependen del Estado.